Bien, saludos chicos, de nuevo. En esta oportunidad vamos a comenzar a hablar de lo que sería la anatomía del tronco. Recuerde que el tronco va a estar compuesto por todas las estructuras anatómicas que se encuentran en el eje. Dígase eh, por debajo del cuello, dígase cavidad torácica, cavidad abdominal y cavidad pélvica, donde se incluye también la anatomía del perineo. Entonces vamos a estudiar estas estructuras, el tronco, en sentido cráneo-caudal. O sea que vamos a comenzar con la más superior, que sería el tórax. La primera parte, para el abordaje de la anatomía del tórax, vamos a estudiar primero la composición de su pared, o sea, de la pared torácica, y lo vamos a hacer dividiendo esto en dos partes. Una primera parte, que sería esta, donde vamos a tocar la estructura ósea de la pared torácica. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que necesitamos conocer es cuáles son las estructuras óseas, o sea, los huesos que forman parte de la pared torácica. Vamos a tener esencialmente tres estructuras óseas. Detrás, formando parte de la columna vertebral, las vértebras, en este caso específicamente las vértebras torácicas. Recuerde que toda la columna vertebral está compuesta por vértebras, que son estas estructuras óseas de acá que se superponen y se articulan una con la otra y que en conjunto forman la columna. Entonces, dependiendo de la región anatómica donde se encuentren, las vértebras adoptan un nombre específico. En este caso serían las vértebras torácicas, a las que vamos a numerar o nombrar por la T de torácica y el número que le corresponda, siendo 12, o sea que van desde T1 hasta T12. Son estas de acá. Las otras estructuras óseas son las costillas, que son huesos planos, curvos, y que se encuentran en 12 pares. O sea que tenemos 24 costillas, 12 de cada lado. Igual se van a numerar de superior a inferior, desde la primera hasta la 12ª costilla. Y por último, vamos a tener en el plano medio anterior el esternón, que es un hueso medio impar que ayuda a terminar de cerrar la pared torácica en la región anterior. Para terminar, aunque no son estructuras óseas como tal, vamos a tener una serie de cartílagos, que son los cartílagos costales, que terminan de unir las costillas al esternón. Entonces, si usted se fija, para poder formar toda esta caja torácica, se van a producir una serie de articulaciones, o sea, la unión de dos o más huesos en puntos específicos, y por lo tanto, al final, cuando comentemos cada uno de estos huesos o estructuras de forma individual, vamos a terminar hablando de lo que serían las articulaciones de la pared torácica, o que conforman la pared torácica. Esto sería una vista anterior, esto sería una vista lateral. Aquí tenemos una vista anterior de esa misma pared torácica, pero con su contenido, que eso sería ya luego de que hablemos de la pared torácica, pasaríamos a hablar entonces de la cavidad torácica, que es el espacio que se encuentra dentro y que contiene las diferentes estructuras del tórax. Entonces, ¿cuáles son los huesos del tórax? Ya dijimos que tenemos tres estructuras, que son vértebras torácicas, costillas, 12 pares, y el esternón, que es un hueso medio impar. Lo siguiente que necesitamos saber, y es algo sumamente importante, es cómo se van a clasificar cada una de esas estructuras. Debemos tenerlo pendiente. Las primeras estructuras que tenemos acá son las vértebras. Las vértebras se van a clasificar en dos grandes grupos, que son vértebras típicas y vértebras atípicas. Me interesa mucho esta parte, aquí solamente nos vamos a concentrar en decir cuál corresponde a cada uno de esos grupos, entonces ya más adelante vamos a pasar a explicar el por qué forman parte de esos grupos. ¿Qué pasa? Cuando usted tiene en anatomía y en otras ciencias una clasificación como esta en típica y atípica, todo va a depender siempre de una lista de una serie de características y usted va a ir comparando. Si una vértebra que usted tiene, por ejemplo, T3, que es la tercera, cuadra con todas las características que usted tiene en esa lista, entonces se considera una vértebra típica. Si no cuadra o no se corresponde con todas, o sí se corresponde con todas, pero tiene características sobreañadidas que las demás no tienen, entonces pasa a ser una vértebra atípica. Lo mismo será en el caso de las costillas. Entonces, ¿qué usted tiene que saber acá? Primero vamos a ver cuáles vértebras corresponden a cada uno de esos grupos. Se consideran vértebras típicas las vértebras desde la segunda hasta la número 9, siendo entonces atípicas todas las demás, que serían T1 y luego de T1 tendríamos
de T10 hasta T12. Bien, se ve un poquito feo, pero ahí más o menos se entiende. Tienen el audio también para ayudarse. Entonces, en el caso de las costillas, fíjese que vamos a tener dos clasificaciones diferentes. Vamos a clasificar las costillas en típicas y atípicas, igual que las vértebras, pero también la vamos a clasificar en verdaderas, falsas y flotantes. Lo de típicas y atípicas ya usted conoce el concepto. Aquí vamos a ver que hay una serie de características para las costillas. Si se corresponde con todas son típicas, si no o tiene más de esas, entonces se consideran atípicas. Son costillas típicas de la 3 a la 9. Y son costillas atípicas las demás, que serían la 1, la 2 y de la 10 hasta la 12. En el caso de esto, de esta nueva clasificación, aquí lo que debemos tener en cuenta es, si usted se fija en la imagen que vimos anteriormente, recuerde que dijimos que para terminar de unirse anteriormente con el esternón, las costillas necesitan de una serie de cartílagos costales. Pero fíjese que hay algunas costillas que a través de su cartílago costal se unen directamente al esternón, ella sola. A eso es lo que llamamos una costilla verdadera. Son las costillas que se unen a través de su cartílago costal directamente al esternón de forma individual. Vamos a llamar costillas falsas a aquellas que también se unen al esternón, pero no lo hacen de forma directa, sino fíjese cómo su cartílago costal se une al cartílago costal de la costilla superior y luego todos juntos se van hacia el esternón. Y por último, tenemos las costillas flotantes, como estas de acá, que aunque poseen un pequeño cartílago costal, este nunca llega a alcanzar al esternón ni a los cartílagos costales de las demás costillas superiores. ¿Cómo la dividimos en este grupo? Se consideran costillas verdaderas las costillas de la 1 a la 7. Se consideran costillas falsas de la 8, la 9 y en algunos casos, o la mayoría de los casos, hasta la número 10. Y se consideran por lo tanto flotantes 11 y 12. Recuerde teniendo pendiente que en algunos casos la 10 también puede ser una costilla flotante, pero lo más típico es eso que tenemos ahí. Bien, por último, tenemos por acá al esternón, que ya dijimos es un hueso medio impar, y lo vamos a dividir en tres partes. De superior a inferior, sus partes son manubrio, cuerpo y apófisis sifoides. Entonces vamos a comenzar con las vértebras. Ya sabemos que toda la columna vertebral está formada por vértebras, que en la región torácica son 12 vértebras torácicas, o sea, que van de T1 hasta T12. Bien, entonces, ¿cuáles son las características que hacen de una vértebra torácica típica? O sea, ¿qué es lo que tiene una vértebra torácica? De forma general, usted sabe que las vértebras tienen un cuerpo, que es esta parte de acá, tienen unos pedículos, que son estas porciones de acá, tienen las dos apófisis transversas, una hacia cada lado, posteriormente tienen a la apófisis espinosa y en la región central aquí tienen el agujero a través del cual va a pasar la médula espinal. Bien, o sea, ese es el agujero que en conjunto todas las vértebras superpuestas una sobre la otra forman el canal raquídeo o el canal de la médula espinal. Entonces, todas esas partes las tienen las vértebras. Ahora, aparte de eso, de esas estructuras, usted debe de conocer que las vértebras, ya lo mencionamos al principio, se articulan una con la otra para formar la columna, pero también en este caso de la región torácica se van a articular con otras estructuras como lo son las costillas. Entonces, vamos a ver esta parte. Para articularse, denme un segundito. Para articularse con las demás vértebras vamos a tener una serie de apófisis articulares que son 4, 2 superiores y 2 inferiores. Estas de acá, para articularse con la vértebra de arriba, por ejemplo, vamos a poner que esta es la vértebra T4. Entonces acá se va a articular con T3. Y acá debajo, en las apófisis articulares inferiores, se va a articular con T5. Bien, esa la tienen todas, porque todas se articulan con la superior y la inferior. Entonces, ¿qué más?
Como corresponden a la región torácica, necesitan articularse con las costillas, pero ¿qué pasa? Y por eso les traje esta imagen de acá. Las costillas y las vértebras establecen una doble articulación. Vamos a tener acá que la cabeza de la costilla se articula directamente con el cuerpo de la vértebra, pero también aquí entra de nuevo en contacto. Esto es la apófisis transversa y esto es el tubérculo de la costilla. Entonces, a estas articulaciones que llamamos en conjunto articulación costovertebral, la tenemos que dividir en dos, la de la cabeza de la costilla con el cuerpo de la vértebra y la del tubérculo de la costilla con la apófisis transversa. Bien, entonces, para articularse con la cabeza de las costillas, todas las vértebras torácicas que son típicas tienen una serie de dos pares de fositas costales. Mire aquí que tenemos una fosita costal superior y una fosita costal inferior, y lo mismo estaría del otro lado. O sea que tenemos cuatro a nivel del cuerpo, dos superiores, dos inferiores, o dos izquierdas, dos derechas. Bien, entonces, ¿qué pasa y por qué tienen de a dos? Es una característica que usted debe tener siempre pendiente, que las costillas, las que son típicas, entran en contacto con la vértebra de su mismo número y con la vértebra que se encuentra por encima. O sea, fíjese aquí como por ejemplo, esta es la séptima costilla, 7. Mira que la séptima costilla se articula con T7 a través de su fosita costal superior, que sería esta, pero al mismo tiempo entra en contacto con T6 a través de su fosita costal inferior. O sea que aquí tendríamos la fosita costal superior de T4 y aquí tendríamos la fosita costal superior de T3. Y aquí estaría articulándose entonces la cabeza de la costilla número 4, que es la que se corresponde. Entonces tengan eso pendiente. Todas las costillas típicas se articulan con la vértebra de su mismo número y la que se encuentra por encima. O sea, poniendo un ejemplo, la costilla número 8 se articula con T8, pero también con T7. Tengan eso pendiente. Bien. Por último, en cuanto a articulación, tenemos acá una fosita costal también, pero en la apófisis transversa de la vértebra, de cada lado. Recuerde que esta sirve entonces para la articulación que se da entre esa apófisis transversa y el tubérculo costal. Acá detrás tenemos lo que es la apófisis espinosa. Aquí hay una característica muy importante de forma general que aplica para todas las vértebras torácicas, y es una de las cosas que le permite a usted diferenciar entre una vértebra torácica y una vértebra de otra región de la columna, y es que su apófisis espinosa se proyecta hacia detrás, pero al mismo tiempo hacia debajo, o sea que tiene una proyección póstero inferior, lo podemos ver acá. Entonces, si usted se fija en esta imagen de acá, como tienen esa proyección póstero inferior, las apófisis transversas de una vértebra y la otra se van a solapar, o sea que van a entrar en contacto, se van a cubrir una con la otra, hacia debajo. A diferencia de las vértebras de otras regiones, como por ejemplo de la región cervical, donde su apófisis transversa se dirige directamente en sentido posterior, y por eso usted puede palparla mucho más fácilmente, como la de C7, que es la prominente. Bien, entonces vamos a pasar a lo que serían las costillas. Recuerde que las costillas tienen dos formas de clasificarla. Una es en típicas, atípicas y otra es en verdadera, falsa y flotante. Y ya conocemos cuáles corresponden a cada uno. Entonces, ¿qué nos queda? Saber las que son típicas, por qué lo son, o sea, cuáles son las características, y las que son atípicas, entonces, por qué no lo son. Aquí tenemos un ejemplo de una costilla típica. Vamos a decir que esta es, vamos a decir que esta es la séptima costilla. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características que tiene una costilla típica? Primero, vamos a tener una serie de partes. Dentro de esas partes, vamos a tener acá la cabeza, que recuerde se articula con el cuerpo. Tenemos el tubérculo costal. El espacio que queda entre la cabeza y el tubérculo
es el cuello. Recuerda que siempre denominamos cuello en anatomía aquella porción o segmento de una estructura que se encuentra entre la cabeza y el cuerpo. Entonces, luego, todo lo que queda esto es cuerpo. Dentro de ese cuerpo de la costilla podemos diferenciar algunas partes como son el ángulo, que ya está señalizado acá, y la extremidad anterior. Bien, este ángulo de la costilla se encuentra en la región anterolateral, o sea, donde la costilla se va a curvar para girar hacia adelante. Recuerde que las costillas son huesos planos, pero son huesos curvos. Este ángulo costal es sumamente importante. ¿Por qué? Porque va a delimitar la inserción de los músculos que pertenecen al dorso. Recuerde que hay una serie de músculos que se encuentran detrás, en el dorso, en la espalda, que lo vamos a estudiar también para este primer parcial, y ellos, algunos, en su mayoría, se insertan parcialmente también aquí en las costillas, porque las costillas se encuentran en toda prácticamente la superficie de la pared torácica, desde la región posterior, lateral y anterior. Entonces, este ángulo de la costilla marca el límite hasta donde se van a insertar los músculos que pertenecen al dorso. Ya de aquí en adelante, entonces, vamos a tener la inserción de los músculos que pertenecen propiamente a la pared torácica o algunos músculos que tienen funciones a nivel del miembro superior, como el serrato anterior. Bien, entonces, la extremidad anterior, que sería esta de acá, aquí vamos a tener al cartílago de la costilla. Recuerde, para terminar de unirse con el esternón. Estas son las características que hacen de toda costilla típica. Lo último, recuerde que toda costilla típica, si esta es la número 7, por ejemplo, tiene que articularse con la vértebra de su mismo número, T7, y con la que se encuentra por encima, T6, porque hay algunas costillas que solamente se articulan con la vértebra de su mismo número. Eso hay que tenerlo pendiente. Entonces, decíamos que las costillas que eran atípicas son la primera, la segunda y de la 10 a la 12. Esta que tenemos acá es la primera costilla y esta de acá es la segunda. Entonces vamos a ver cuáles son las principales características que las hacen atípicas, porque dentro de todas ellas serían las más atípicas y de ellas la más atípica es la número 1. Bueno, como usted puede ver acá, la costilla número 1 tiene una forma totalmente diferente a las demás. Sigue siendo un hueso plano, curvo, pero en este caso, en vez de encontrarse dispuesta en sentido vertical, como esta de acá, se encuentra en sentido horizontal. O sea, en esta costilla de acá, que es típica, podemos describir dos caras. Una cara externa o anterior, la que mira hacia adelante, y una cara interna o posterior, que mira hacia adentro de la pared torácica. A diferencia de la primera costilla, entonces, que como se encuentra en sentido horizontal, sus caras anterior y posterior pasan a ser superior, esta de acá, y si miráramos allá debajo, inferior. Bien, por lo demás, igual tiene una cabeza, tiene un tubérculo, tiene un cuello, tiene un pequeño ángulo acá y tiene una extremidad anterior. Ahora, una de las cosas que más, aparte de su forma, hacen atípica la primera costilla es que en su cara superior vamos a tener una serie de dos surcos que se deben a la presencia o la relación anatómica con las estructuras vasculares que se dirigen hacia el miembro superior, en este caso con los vasos subclavios. Bien, separando, dividiendo esos surcos, vamos a tener una pequeña elevación, aunque aquí no se nota mucho, sería esta de acá. Entonces vamos a tratar de dibujar un poco, a ver si pueden entenderlo un poquito mejor. ¿Qué es esto? A esa pequeña elevación se le conoce como tubérculo del músculo escaleno anterior o tubérculo de Lisfranc. Ya el nombre prácticamente le dice todo. Se llama tubérculo del escaleno anterior porque aquí se inserta distalmente el músculo escaleno anterior, que es un músculo que pertenece a la región del cuello. Viene desde el cuello y se inserta acá. Imagínense que esas son las fibras del músculo escaleno anterior. Se inserta aquí en la primera costilla. No se inserta en ninguna otra costilla, entonces eso la hace ser atípica. Esa inserción crea una pequeña elevación que es el tubérculo. Bien, entonces, ¿qué pasa? En esta vista, como esta es la cabeza de la costilla, lo estaríamos viendo como desde atrás. Esto sería posterior
y esto sería anterior. Entonces, este tubérculo de Lisfranc y ese músculo escaleno anterior nos ayudan mucho en el caso de la identificación de los vasos subclavios. ¿Por qué? Debemos siempre tener pendiente que los vasos subclavios, la vena le va a pasar por delante al escaleno anterior, sería esta de acá. Esta es la vena subclavia, está por delante del músculo escaleno anterior, o sea, por delante del tubérculo de Lisfranc. Y detrás, entonces, le pasa la arteria subclavia. Bien, debe tener eso pendiente. Vena por delante, arteria por detrás. Bien, eso más o menos usted lo vio en la descripción del plexo braquial, donde le mencionaban que este se encontraba detrás del escaleno anterior, pero delante del escaleno medio, lo que se llama desfiladero de los escalenos, acompañando a la arteria en la cual la rodeaban, y por eso ya usted sabe que los fascículos se nombran medial, lateral y posterior. Bien, entonces eso sería lo principal con relación a la costilla número 1. En la costilla número 2 es prácticamente como usted puede ver aquí una costilla típica. Tiene cabeza, tiene tubérculo, tiene un cuerpo y en ese cuerpo tiene un ángulo y tiene una extremidad anterior donde se inserta su cartílago costal. Bien, la característica más atípica de la segunda costilla es que al igual que la primera, posee un pequeño tubérculo que se llama tubérculo del músculo serrato anterior. Ya usted sabe lo que eso significa. Ahí se inserta el músculo serrato anterior y eso no lo hace en otras costillas, o sea, no se evidencia ese tubérculo en otras costillas, por lo tanto lo hace atípico. ¿Qué pasa con las costillas de la 10 a la 12? Bueno, aquí un poquito más fácil. Esas costillas, primero, y vamos a tomar aquí, que se nos olvidó mencionar de la primera costilla, la costilla número 1 y las costillas de la 10 a la 12 solamente se articulan con la vértebra de su mismo número. O sea que ahí no vamos a tener una articulación, por ejemplo, la costilla número 10 no se articula con T10 y con T9, solamente con T10. Y otra cosa es que no tienen tubérculo. O sea que la articulación solamente sería entre la cabeza y el cuerpo de la vértebra. Bien, por eso si usted se fija, las vértebras típicas no incluyen a la primera, porque la primera costilla solamente se articula en la vértebra número 1. Entonces, el cuerpo de la vértebra número 1, imagínense una vista lateral aquí del cuerpo de la vértebra número 1. Sus fositas costales, a diferencia de la que habíamos visto, son dos pares igual, pero en vez tenemos una en la región inferior y la que debería estar aquí está en el centro. Ya no sería una hemicarilla articular, sino una carilla completa. Aquí se articula la primera y aquí se articula parte de la segunda costilla y así sucesivamente. ¿Por qué pasa esto? Porque la primera costilla no va a entrar en contacto nunca con las vértebras de la región cervical y ya por encima de T1 lo que tenemos es C7. Entonces tenga eso pendiente. Por último, tenemos al esternón. Recuerde, el esternón es un hueso medio e impar que se encuentra en la región anterior y completa la estructura ósea de la pared torácica. Se divide en tres partes, una porción superior que llamamos manubrio, la porción más grande que es el cuerpo y la porción inferior más pequeña que es la apófisis sifoides. Anteriormente, cuando se describió por primera vez el esternón, se le comparaba con una espada y por eso el nombre de sus diferentes partes. Aquí estaría el manubrio comparado con la empuñadura de la espada, el cuerpo con la hoja y la apófisis sifoide con la punta. Bien, entonces recuerde que en él se van a insertar las costillas a través de sus cartílagos costales y en la región superior también tenemos una articulación que pertenece más que todo al miembro superior. Entonces vamos a describir una a una sus partes. La primera es el manubrio. El manubrio sería la porción más gruesa del esternón. Vamos a ver que en su porción superior, en su borde superior, posee la línea, si la dibujamos como está aquí, es cóncava y a eso se le denomina escotadura yugular o escotadura supraesternal. Se puede palpar fácilmente.
Si usted busca el esternón y palpa todo el borde superior, va a encontrar ahí una depresión. Esa es la escotadura yugular o supraesternal. Hacia cada lado vamos a tener otras dos escotaduras, pero un poquito más pequeñas, que se denominan escotaduras claviculares. Esas escotaduras claviculares sirven para la inserción de la porción external de la clavícula. Entonces aquí tendríamos la clavícula que va desde el esternón hacia el miembro superior, hacia la escápula. Bien, donde se forma aquí entonces la articulación externoclavicular, que recuerde es una articulación sinovial en silla de montar. Aquí tenemos. Bien, aquí en sus bordes laterales tenemos la inserción del cartílago de la primera costilla directamente. Ya de ahí hacia debajo entonces sigue las articulaciones de los demás. Aquí tenemos el cuerpo. El cuerpo vamos a tener una serie de escotaduras laterales donde se articulan cada uno de los cartílagos costales y al final vamos a tener la apófisis sifoides. Tener pendiente que esta sería la parte que más tiempo le toma en osificarse e igual tanto a las articulaciones que se forman entre el manubrio y el cuerpo y la apófisis le toma mucho tiempo osificarse. Se dice que todavía, por ejemplo, nosotros, en adolescentes, adultos jóvenes, son estructuras o son articulaciones cartilaginosas. Ya luego entonces en la adultez es que comienzan a osificarse. Adulto mayor. Bien, entonces aquí hay un detalle importante. ¿Qué pasa? Si pusiéramos esto de lado, el manubrio y el cuerpo, la articulación que se forma entre ellos, que se conoce como articulación manubrio external, porque es entre el manubrio y el cuerpo, se encuentran ambas piezas óseas en ángulos diferentes. En una vista lateral, así se vería el manubrio y así se vería el cuerpo. Entonces, si usted se fija, como están en proyecciones diferentes, aquí se va a formar un ángulo hacia adelante. A ese ángulo se le conoce como ángulo supraesternal o ángulo de Lewis. Mire, sumamente importante. Creo que tengo una imagen por acá. Ok, aquí está. Mire aquí, esto es el manubrio, esto es el cuerpo, esto aquí sería el ángulo de Lewis. ¿Qué pasa? El ángulo de Lewis, si usted proyecta una línea hacia detrás, cae justo a nivel de la articulación intervertebral entre T4 y T5. Esa línea imaginaria que nosotros podemos trazar desde el ángulo de Lewis hasta la articulación entre T4 y T5 se conoce como plano transverso del tórax. Mire, aunque ahora no lo vamos a utilizar tanto, en el transcurso de la clase y más cuando lleguemos al contenido de la cavidad torácica, eso va a ser un detalle sumamente importante. Entonces, grábeselo desde ahora, plano transverso del tórax, ángulo de Lewis hasta T4, T5. ¿Por qué? Porque es una estructura que nos va a servir de referencia para muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando veamos la cavidad torácica, la cavidad se divide en dos grandes partes, vamos a decir así, cavidades pulmonares y mediastino, que es lo que está en el medio. Pero entonces el mediastino yo lo puedo dividir en superior e inferior. ¿Gracias a quién? Al plano transverso. Y así sucesivamente vamos a encontrar una serie de estructuras que utilizan como punto de referencia el plano transverso del tórax. Aquí comienza el callado de la aorta, también termina. Aquí se bifurca el gran tronco pulmonar en las arterias pulmonares izquierda y derecha y así sucesivamente una serie de detalles. Bien, entonces no mencionamos, pero recuerde que embriológicamente el esternón deriva de una serie de estructuras que se denominan esternebras, que vamos a tener acá. Entonces, por esa unión de varias estructuras individuales que son las esternebras, es que en el cuerpo del esternón usted puede apreciar, aunque aquí no se ve tan bien, una serie de elevaciones, que es el punto donde se fueron uniendo esas diferentes esternebras. Entonces vamos a pasar ya por último a lo que serían las articulaciones de la caja torácica. Aquí tenemos un cuadro, que es el cuadro de su libro, del Moore,
donde nos dice el tipo de articulación, los ligamentos, un pequeño comentario, pero nosotros vamos a hacerlo un poquito más fácil y para verlo mejor vamos a irnos a una imagen en el atlas de la cavidad torácica, perdón, de la pared torácica. Bien, aquí la tenemos. Entonces, en esta imagen en 3D del atlas, vamos a describir las diferentes articulaciones que podemos encontrar para la formación de la pared torácica. Bien, entonces la primera articulación que vamos a mencionar es la articulación, perdón, déjame ver, ok, es la articulación que corresponde al miembro superior. Recuerde que la tenemos aquí, la vamos a mencionar porque en parte de ella está el esternón y eso es un hueso de la caja torácica, pero recuerde que funciona más como parte del miembro superior. Recuerde que este es el puntal de eje que une el miembro superior al esqueleto axial. Entonces, esa primera articulación es la articulación externo-clavicular. Recuerde que es una articulación sinovial en silla de montar. Luego tendríamos acá detrás, vamos a quitar algunos de estos huesos, vamos a quitar el esternón, ok, aquí tendríamos a T8, aquí tenemos a T9. La siguiente articulación ya la mencionamos también, es la articulación intervertebral. Recuerde que se da entre una vértebra y la otra para la formación de la columna vertebral continua. Esa articulación intervertebral es una articulación de tipo sínfisis, o sea, una articulación cartilaginosa secundaria, igual que como usted veía en miembro inferior, la sínfisis del pubis. Una de las características que tienen esas articulaciones de tipo sínfisis, recuerde, es que en medio, y aquí se ve, poseen una estructura que se conoce como disco intervertebral, que es este. Ese disco intervertebral sirve como una almohadilla fibrocartilaginosa para el sostén del peso de una a la otra, para la transmisión del peso. Bien. Entonces, vamos ahora a las articulaciones que se encuentran detrás, que son las que se dan entre las costillas y las vértebras. En conjunto, recuerde que se denominan articulaciones costovertebrales, pero son dos articulaciones diferentes. Una es esta que podemos ver mejor anterior, que es la articulación entre la cabeza de la costilla y el cuerpo de la vértebra. Recuerde que lo hace con la vértebra de su mismo número y con la que está por encima. Aquí se puede ver. Y la otra, que es esta de acá, que es la que se da entre la apófisis transversa y el tubérculo de la costilla. Ambas articulaciones, tanto la de la cabeza como la de la apófisis transversa, que en conjunto son las costovertebrales, son articulaciones de tipo sinovial plano. La siguiente articulación que tenemos es la articulación costocondral. Vamos para eso a traer de nuevo la imagen completa de la caja torácica. Es esta de acá. Articulación costocondral quiere decir la articulación entre la costilla y su cartílago costal. Condral siempre de cartílago. Bien, estas articulaciones costocondrales son de tipo cartilaginosa primaria o son articulaciones hialinas. Bien, la siguiente articulación son las esternocostales. Son la articulación que se da entre el esternón, ya sea cualquiera de sus partes, como el manubrio o el cuerpo, y el cartílago de cada costilla, esternocostales. Esas las vamos a dividir en dos grupos. Tenemos la primera articulación, que sería esta de acá. Vamos a movernos para acá. Sería esta de acá. Esta primera articulación esternocostal es una articulación cartilaginosa primaria. Ya las demás, que serían de la segunda hasta la séptima, son articulaciones de tipo sinovial plano. Entonces, solamente nos quedarían ya las articulaciones que son propias del esternón. Tenemos dos, la articulación entre el manubrio y el cuerpo, que es la articulación manubrio-esternal, es una articulación de tipo cartilaginosa secundaria o sínfisis, igual que la articulación intervertebral. Y tenemos acá debajo a la articulación sifoesternal, que se da entre el cuerpo y la apófisis sifoides. Bien,
Esta es una articulación de tipo cartilaginosa primaria, o circondrosis. Por último, vamos a aprovechar esto de acá y vamos a hablar de lo que serían las aberturas torácicas. Como usted sabe, la cavidad torácica no es una cavidad totalmente sellada, va a tener dos aberturas. Una superior que no tiene ninguna estructura que la selle o la delimite y una inferior donde sí vamos a encontrar el músculo diafragma que la divide de la cavidad abdominal, pero que permite el paso de ciertas estructuras. La abertura torácica superior o estrecho torácico superior es este espacio de acá, que comunica la cavidad torácica con el cuello. Entonces, ¿cuáles son los límites? Es lo que nos interesa por ahora. Como estructura ósea, tenemos como límite posterior a T1, como límites laterales a las primeras costillas y como límite anterior al borde superior del manubrio. En el caso de la abertura torácica inferior, vamos a tener como límite posterior T12, como límite anterior la articulación sifoesternal y como límite anterolateral el reborde costal inferior. Como límite posterolateral tenemos a las últimas costillas 11 y 12. Bien. Un último detalle es que, déjame ver si lo podemos observar acá, las costillas más inferiores, que son estas, recuerde que son flotantes porque nunca entran en contacto con el esternón, pero sí poseen cartílago costal, que estaría formando como una especie de pequeño muñón en el extremo anterior, que es la porción de acá. Bien. Eso sería todo con relación a la estructura ósea de la pared torácica. En el próximo, recuerde que estaríamos hablando entonces de la cubierta de esta pared torácica, que serían los músculos y las estructuras vasculares y nerviosas.